Muy buenos días, tardes o noches a quien esté viendo este video. Soy el detective Tom Marlowe y hoy vamos a responder una pregunta que siempre ha resonado tanto en el área de la informática como en el desarrollo de videojuegos. La clásica pregunta de ¿qué lenguaje de programación es mejor? ¿Qué lenguaje debo aprender? O más específicamente, la pregunta que realmente nos concierne en este video. ¿Qué lenguaje de programación es mejor para hacer videojuegos? Bueno, podría responder a esta pregunta de una forma muy sencilla. La respuesta es ninguno. Muchas gracias por ver. Nah, mentira, sí se puede responder esta pregunta de manera más extensa, lo cual haremos en este video. Eso sí, quería comentarles que también tengo un Patreon y ofrezco servicios de revisión de videojuegos, entre otras cosas. Si desean apoyar el canal, pueden hacerlo ya sea a través de Patreon, link en la descripción, o uniéndose como miembros del canal, donde también hay algunos beneficios exclusivos. Ahora sí, sigamos. Bien, luego de este microanuncio verán, esta pregunta tiene muchos matices y la respuesta depende completamente de cuál de ellos estemos considerando. De hecho, quiero que se queden con la siguiente frase: el lenguaje no es lo difícil a la hora de hacer videojuegos, lo difícil es terminar uno. Pero bueno, primero de todo, ¿cuál es tu objetivo? Respóndete esto con honestidad. Seamos claros. ¿Quieres hacer un videojuego solo para aprender? ¿Te interesa algo en 2D? ¿Prefieres trabajar en 3D? ¿Tu meta es crear un juego comercial o simplemente quieres mejorar tus habilidades de programación? Todo depende de lo que estés buscando. Recién cuando tienes claro tu objetivo, se puede empezar a decir, este lenguaje podría ser mejor para ti. Por ejemplo, imaginemos que lo tienes claro. Quieres hacer un juego sin complicarte demasiado, algo jugable, y además te interesa probar cosas en 3D, pero herramientas como Unreal Engine te intimidan un poco. En ese caso podrías tomar Unity y aprender C#. De hecho, videojuegos como Hollow Knight o Cuphead fueron hechos con Unity. Pero ahora, en caso contrario, si buscas gráficos impresionantes, cinemáticas espectaculares o un motor muy potente, Unreal Engine con C++ o sus blueprints visuales es otra opción muy fuerte en este caso. Muchos indie lo usan combinándolo justamente con los blueprints para prototipar rápido y C++ para optimizar lo crítico. En lo personal, para mis proyectos indie lo siento demasiado pesado, pero es una opción excelente si buscas gráficos de alto nivel o cinemáticas impresionantes. Con esto en mente, lo primero que deberías centrarte es en el motor que vas a utilizar. La elección del motor depende directamente de lo que quieras lograr. Por ejemplo, si te interesa desarrollar en 2D y además valoras el software libre, una buena opción sería Godot Engine. En otras palabras, si tu objetivo es simplemente crear un juego independientemente si quieres hacer algo más potente o modesto, lo más recomendable es investigar distintos motores, probarlos y, una vez encuentres el que mejor se adapta a ti, empezar a aprender su lenguaje. Y ese es el lenguaje que deberías aprender. Y esto no es solo teoría. Stardew Valley, por ejemplo, fue desarrollado prácticamente por una sola persona usando C# con Monogame, que es el sucesor de XNA. Yo personalmente no conozco a fondo esta herramienta. Creo que es un framework y no un motor como tal, pero sirve para dar el ejemplo. Pero esto fue lo que utilizó Eric Barone para crear uno de los mejores juegos de granja que existen. Así que en su caso tuvo que adaptarse, aprender C# y aplicar ese conocimiento directamente en esa herramienta, que en tu caso podría ser el motor de videojuegos como Unity, Godot, etc. Porque de nada sirve que alguien te diga aprende C++ por su versatilidad, si al final el motor que eliges usa, qué sé yo, Lua. Ahora bien, ojo, algunos motores tienen sorpresas, lo que me gusta llamar a mí lenguajes únicos. No es un término formal, me lo invento para referirme cuando un motor usa un lenguaje propio o muy específico. Eso sí, en la mayoría de los casos, estos lenguajes tienen una base conocida. Por ejemplo, Rempi, aunque no es exactamente un motor tradicional, se utiliza para crear novelas visuales y tiene su propio sistema. Sin embargo, está fuertemente inspirado en Python. De hecho, puedes usar Python directamente dentro de Rempi, así que aprender sus fundamentos te va a ayudar bastante. Otro caso es GameMaker. De hecho, juegos como Katana Zero fueron creados con este motor, el cual utiliza GML, GameMaker Language, un lenguaje con bastante influencia en JavaScript y un poco en C, como por ejemplo en el tema de uso de corchetes. En ese caso, tener nociones de JavaScript facilita bastante la adaptación a GML.
Por lo tanto, la conclusión de este punto es bastante clara. Si un motor utiliza un lenguaje propio, lo más recomendable es aprender o al menos repasar el lenguaje en el que está inspirado o basado. Así te resultará mucho más fácil adaptarte después, sobre todo por temas de documentación y comprensión general. Aún así, también es totalmente válido aprender directamente el lenguaje que ofrece el motor. Por lo general, estos cuentan con una buena documentación, solo es cuestión de leer con atención y sobre todo poner lo aprendido en práctica. Y aquí va algo clave, en programación saber un lenguaje no significa automáticamente que sepas otro, pero sí te da una base muy útil para adaptarte más rápido, por eso lo mejor es aprender el lenguaje que necesitas en ese momento. Y como paréntesis rápido, si vas a usar Godot y estás dudando entre GDScript o C#, elige el que te resulte más cómodo. Sí, existen diferencias de rendimiento, pero en la mayoría de los casos no son algo crítico. C# puede destacar en tareas más exigentes, como inteligencia artificial compleja, simulaciones o juegos muy pesados. Aún así, siendo realistas, es poco común que un desarrollador indie llegue a ese nivel donde el lenguaje se convierta en una verdadera limitación. Además, en Godot 4, GDScript sigue siendo la opción más cómoda y mejor integrada. Para la gran mayoría de proyectos indie es más que suficiente. Así que en la práctica elige el que más te guste y sigue adelante. Ahora bien, ¿qué pasa si decides ir por otro camino, uno bastante más exigente? Si no quieres simplemente hacer un juego por diversión, ni aprender con herramientas ya hechas, sino que buscas tener el control absoluto, entonces quizás estás pensando en crear tu propio motor desde cero. Y aquí va una pregunta con total honestidad. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? ¿De verdad vale la pena invertir tanto tiempo en programar desde cero las físicas, las colisiones, el sistema de animaciones y todo lo demás, cuando los motores actuales ya traen todo eso resuelto? Incluso más, si algo no te gusta, muchos motores, como por ejemplo Godot, permiten modificar o reemplazar esos sistemas dentro de ellos. Entonces la verdadera cuestión es, ¿te compensa todo ese esfuerzo? Si tu respuesta es sí, y además tienes una gran curiosidad por entender cómo funciona todo desde dentro, sea cual sea tu motivo, laboral, simplemente curiosidad o porque quieres el máximo rendimiento en cada fotograma posible, entonces está bien. Veamos tu caso. Si lo que quieres es crear tu propio motor, la opción más recomendada suele ser C++. ¿Y por qué? Muy simple. La mayoría de los motores importantes están construidos con C++, motores como Unity o Godot, e incluso muchos motores propietarios de grandes empresas utilizan este lenguaje en su base. Además, C++ ofrece varias ventajas clave, como control total de la memoria, máximo rendimiento y una enorme cantidad de documentación, especialmente en el punto que estamos hablando ahora, el tema de los motores. Es, por así decirlo, la opción clásica. Ahora bien, si quieres experimentar o tomar un camino distinto, también podrías considerar alternativas como Rust, C# o incluso Python. Todo depende de las librerías y el enfoque que quieras darle a tu motor. De hecho, si quieres un camino más moderno y seguro, Rust está ganando popularidad para crear motores desde cero. Tiene un rendimiento cercano a C++, pero evita muchos errores comunes de la memoria. Aún así, C++ sigue siendo el estándar de la industria, porque la mayoría de los motores grandes y librerías gráficas están hechos para él. Por ende, si vas en serio con esto, C++ sigue siendo la apuesta más sólida, porque si vas a hacerlo, mejor hacerlo bien desde el principio. Aunque por supuesto, elegir otro lenguaje tampoco está mal. Como puedes ver, todo depende de tu objetivo. Ahora, si quieres ir todavía más lejos, si sientes que C++ se te queda corto, lo cual ya requiere bastante valentía decir eso, puedes dar el salto a C, la base de muchos lenguajes modernos. Esto incluso te abre la puerta a programar para consolas antiguas como la Mega Drive. Y si de verdad quieres el control absoluto, entonces puedes ir ya directamente con ensamblador. Pero siendo honestos, eso ya es otro nivel. Potente, sí, pero definitivamente no es un camino fácil. Para el resto de los mortales, lo más sensato es tomar un motor y empezar a crear, y aprender el lenguaje que tiene ese motor. Ahora, si eres especialmente curioso, entonces acompáñalo con un buen C++. Pero bien, quiero cerrar este video con la siguiente frase. El mejor lenguaje no es el más potente, sino el que te permite terminar tu videojuego. Ahora sí, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, recuerden dejar su buen me gusta. Si quieren más contenido como este, también pueden suscribirse y seguirme en mi canal de la plataforma morada, donde de vez en cuando hacemos streams.
y en mi cuenta de Twitter o X, por si quieren saber más de mí y enterarse cuando hago directos o cuando subo nuevos videos en este canal. Sin mucho más que decir, me despido. Nos vemos chicos y chicas, bye bye.